a meternos en el ámbito internacional. Vamos a analizar todas las elecciones en Europa, en la Unión Europea, que se realizaron ayer. Parece que está ganando la ultraderecha que toma terreno en todo lo que es Europa. Vamos a analizar esto con Fernanda Cornejo, ella es analista internacional. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿cómo está? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos están viendo también del otro lado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, analicemos un poco las elecciones, este fenómeno que se está dando en relación a la derecha. Bueno, justamente lo que ocurre ayer en la elección del Parlamento Europeo, que fueron 3 días de elección en los distintos países miembros, ¿no?, de la Unión Europea, lo que sucede es que se da una composición muy tirada a la derecha, una derecha conservadora, tradicional, ¿no?, que conocemos hace mucho tiempo, pero hay una fuerte irrupción de la ultraderecha. Lo vemos en casos de los dos primeros países fundadores de la Unión Europea, que son Italia y Francia, ¿no? El fenómeno de Francia lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero aquí nosotros estuvimos hablando ya muy intensamente las últimas semanas, los últimos meses también, de estos conflictos diplomáticos que había tenido Javier Milei, por ejemplo, con España, ¿no? Y nos preguntamos, ¿va a influir o va a ayudar o va a colaborar, ¿no?, la Claro. presencia y la tendencia de Javier Milei allá en España para tensionar al gobierno, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero? Bueno, malas noticias, Javier Milei no funcionó su estrategia. En el único país de la Unión Europea donde la extrema derecha salió tercero, no segundo, tercero fue en España. En España no hubo mayor daño respecto de lo que ocurrió con las acusaciones de corrupción en contra de la primera dama de España, así que en ese sentido España, bueno, mantiene cierta soberanía electoral y popular en el Partido Socialista Obrero, irrumpe la derecha conservadora y en tercer lugar se mantiene la derecha la ultraderecha, disculpa, que le gusta a Javier Milei, que no logró, ¿no?, imponerla por sobre el Partido Socialista Obrero. Vamos al caso de Francia. Sí. Aquí lo que nosotros tenemos que entender también desde aquí en Latinoamérica es que nosotros tenemos un sistema presidencialista. Allá en Europa son sistemas mayoritariamente semipresidencialistas, parlamentarismos, ¿no? Y el poder que concentra mayoritariamente algunos otros mandatarios son distintos. Por ejemplo, hay presidentes, en el caso de Francia, que son más poderosos que los primeros ministros. Hay primeros ministros que son más poderosos. Por ejemplo, si nos vamos al caso de Israel, lo Sí. hemos visto bastante seguido en Netanyahu. Lo vemos en el caso también, por ejemplo, de Giorgia Meloni, que también es primera ministra, no es presidenta. Entonces, en el caso de Francia, lo que uno ve es que Emmanuel Macron, tras la amplia derrota donde se impuso la ultraderecha de Marine Le Pen en los resultados electorales, él llama a la disolución de la Asamblea Nacional, del Congreso, ¿no? Eso lo hace convocando elecciones ahora el 30 de junio, anticipadas. Esto pasa mucho, en los parlamentarismos se hace mucho esto de disolver los congresos y convocar a nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados acá en Latinoamérica que los gobiernos dicen ya, usted va a ser mi ministro de Justicia, usted Claro. capital humano. Bueno, acá no, acá la democracia radica en la soberanía popular y el pueblo es quien elige cómo se conforma el gobierno. Entonces aquí lo que hace Macron es dice, bueno, aquí yo perdí todo, no tengo cómo seguir gobernando, que el pueblo me diga con quién gobierno. Entonces aquí hay una tensión importante porque Emmanuel Macron ya se ha enfrentado 2 veces a Marine Le Pen. Lo que le está diciendo al electorado francés es, elijan la extrema derecha o yo, Claro. nuevamente. Entonces, si bien él no puede ir a reelección, él tiene que seguir con su mandato adelante. Le quedan 2 años de mandato todavía. Necesita sacar adelante, necesita cohabitar, que eso es lo que pasa mucho en los semipresidencialismos, ¿no? Donde está el gobierno, donde está el jefe de gobierno, no con este parlamento que acompaña la toma de decisiones. Entonces, él, la estrategia de fondo al momento de el decir, bueno, llamo elecciones es, ok, ella o yo. Claro. Nuevamente, tercera vez que nos ponemos en esta disyuntiva, ella o yo, un poquito también para poder dar gobernabilidad. Y en el caso que el pueblo decida que entra derechamente un parlamento francés, ¿no?, completamente de extrema derecha, ahí ya Le Pen está lista para asumir la presidencia, pero les va a tocar tener un presidente 2 años más que no es de la extrema derecha, que es de centro. Entonces hay que pensar un poco y entender esta cohabitación, cómo se va a seguir dando. Bueno, también vimos que ocurrió lo mismo en Bélgica, ¿no? A raíz de los malos resultados, el primer ministro también puso su cargo a disposición. Entonces son fenómenos que aquí llaman mucho la atención, como si uno dijera que el presidente renuncia, pero no es así. Existe mucho este fenómeno en los parlamentarismos que se pone esta elección anticipada para poder generar
un gobierno que dialogue, ¿no?, entre sí mismo y exista esta cohabitación. Así que es un fenómeno que claramente impacta fuerte en América Latina, impacta fuerte, sobre todo en Argentina. ¿Por qué? Porque es un Parlamento Europeo que queda mucho más conservador, sin visión de multilateralismo. Claro, Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, el diálogo con el FMI, ¿quién influye fuertemente en eso? La Unión Europea. claro. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el presidente de la Argentina, Javier Milei? Pelearse con la Unión Europea. Entonces, eso, la forma en que queda establecido todas estas butacas, ¿no?, que fueron votadas el día de ayer, que están con una tendencia hacia la derecha y con amplia representación también de la ultraderecha, es algo que sí va a afectar fuertemente a nuestra región, va a afectar fuertemente a la Argentina, porque en el fondo la agenda de la Unión Europea actual no está en fortalecer, por ejemplo, una negociación, un vínculo económico con la Argentina. Está con los temas migratorios, está con Claro. la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces la prioridad no está en mirar hacia acá, sino que se hace una especie de barrera, dado el resultado de la elección de ayer. Claro, Fer, ¿por qué se da este fenómeno en donde quizás en España gobierna algo más popular y en la Unión Europea estamos viendo que está ganando terreno la derecha? Bueno, no, más que popular, porque también Pedro Sánchez llega al gobierno acompañado, por ejemplo, de Podemos, que era una fuerza disruptiva, ¿no?, una fuerza de Claro, izquierda alternativa, que ahora desapareció. Entonces tampoco es que haya tanta novedad, sino que es lo conservador. El Partido Socialista Obrero de allá no es que sea, wow, el Che Guevara, no. El Partido Socialista Obrero allá es un partido tradicional, de izquierda, sí, pero tradicional. Allá quien supera por 2 butacas al Partido Socialista Obrero, el Partido Popular, el PP, que es un partido de derecha tradicional. O sea, en el fondo son países netamente conservadores, pero en España un poco es también, lo dice la misma palabra, ¿no?, conservar lo que ya hay, claro, no cambiar, no tener cosas disruptivas. En el caso de los otros países donde gana la ultraderecha, es donde está pegando muy fuerte el tema migratorio, un discurso claro. migratorio muy rudo. Eso fue bastante decidor en la toma, en el momento de elegir y decidir el voto para estas elecciones. Fue principalmente lo que delimitó todos los debates. Y aquí también llamo a esta separación de lo que decía antes. Son elecciones disociadas, o sea, está la elección de presidentes y está la elección de parlamentarios de los países y está la elección del Parlamento Europeo. Yo creo que el ejemplo de lo de Francia nos va a servir Sí, mucho para entender cómo funciona esto, porque ya votaron a Macron de centro, elección de Parlamento Europeo ultraderecha, ahora van a votar al Parlamento, a la Asamblea Nacional. ¿A quién van claro. a votar? ¿A la izquierda, al centro, a la derecha o a la extrema derecha? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Y esa es la tensión, esa es la apuesta, lo que está poniendo sobre la mesa Emmanuel Macron, para decir, mira, si aquí gano, la gano toda. Pero la ciudadanía, el pueblo francés le puede decir, no, estamos todos de acuerdo, Marine Le Pen es nuestra salvadora, ya la votamos, vamos con ella. Entonces, Claro, esta es la apuesta y esto yo creo que es lo que nos va a permitir también hacer una hoja de ruta para entender también cómo está razonando el electorado europeo. claro. Fer, vamos a seguir de cerca todo lo que va pasando en Europa. Gracias por esta comunicación y por este análisis. Nada, que esté muy bien, gracias a ustedes. Fernanda Cornejo analizaba con nosotros las elecciones en Europa. Nosotros enseguida venimos con toda la información.